Bueno, acá vamos de vuelta con la segunda parte de la explicación. Sería el tercer video en la lista de reproducción que les estoy armando. El primero era los comentarios generales y la explicación de las consignas. El segundo, la primera parte de la explicación de, digamos, de los contenidos de la unidad. Y este tercero continúo con la explicación de los contenidos. Cambiamos el matecito por agua, pues si no me va a quedar verde. Bien. Ya les expliqué en el video anterior y voy a no repetirlo ahora, la definición de derecho en el sentido más amplio de cómo lo entendemos hoy y también les expliqué por qué hablamos de qué es un orden social justo, por qué es orden, por qué es social, por qué es justo. Y les también expliqué en detalle, y creo que con bastantes ejemplos, y espero que haya quedado en claro, o sea, espero haber sido yo lo suficientemente clara, por qué es una cuestión, o sea, por qué el derecho es producto de la creación de las personas en sociedad y justamente en función de eso, por qué y cómo ha ido cambiando, más que cómo es, por qué ha ido cambiando a lo largo de la historia. Nos queda por ver entonces la división entre derecho objetivo y derecho subjetivo, la diferenciación entre derecho natural y derecho positivo, las fuentes del derecho y las distintas ramas que tiene hoy el derecho, digamos, cómo opera en la actualidad. Repito lo que les dije en el video anterior, mucho de lo que yo esté explicando por ahí no está en el, o sea, no aparece exactamente de la manera en la que yo lo estoy explicando en el texto, lo que yo estoy haciendo es tratar de ordenar la información. Y por ahí hay algunas cosas que aparecen en el texto o aparecen en los videos de Educatina y yo no explico porque me parece que quizás están bien explicadas en esos otros dos recursos. De todas maneras, estuve recién mirando el video que les armé yo, el anterior, más el material de Educatina y el de los textos, y estoy efectivamente, digamos, como cubriendo todos los aspectos necesarios del tema. Bien. Diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Objetivo en términos de lo que está dado como tal, ¿sí? Y ahora voy a pasar a explicar cómo diferenciamos ese concepto de lo subjetivo. Pero le vamos a decir en el derecho a algo que es objetivo cuando se trata de la normativa, ¿sí?, que establece nuestras obligaciones y los límites que tienen nuestras libertades en el marco de una sociedad, ¿sí? Podemos tener obligaciones activas u obligaciones pasivas. Las obligaciones activas son aquellas que nos impelen, nos impulsan, nos obligan, valga la redundancia, a hacer una determinada acción, y las obligaciones pasivas son aquellas que nos prohíben hacer una determinada acción o cometer determinado hecho. Bien. Paso a explicar más en profundidad, pues esto parece que acabo de decir chino básico. Cuando hablemos de derecho objetivo, ¿sí? Derecho objetivo y subjetivo es una de las primeras divisiones que podemos hacer dentro del derecho. El derecho se puede después pensar en términos naturales o positivos, se puede pensar en términos de privados o públicos, ¿sí? Pero la primera división conceptual que podemos hacer del derecho es esta que les estoy diciendo, derechos objetivos y derechos subjetivos. Como les dije, los derechos objetivos son todas aquellas, les voy a leer una frase textual para poder después explicárselas, todas aquellas normas que regulan el accionar de las personas al interior de una sociedad y a la sociedad en su totalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros, lo voy a bajar un ejemplo para que se entienda mejor, para nosotras, perdón, el derecho objetivo es el que está sancionado por las leyes. Las leyes nos otorgan obligaciones, derechos, libertades y garantías, ¿sí? En las leyes aparecen entonces las normas, las reglas a las que yo hacía referencia en el video anterior, que nos permiten convivir en sociedad. Cuando el derecho es objetivo es porque está hablando de lo que a todos nos corresponde cumplir. Por ejemplo, no podemos por derecho apropiarnos de los bienes ajenos. No podemos por derecho matar, porque atentaríamos contra un derecho subjetivo que es el derecho a la vida, ¿sí? Ay, tengo un estornudo en el medio de la nariz, perdón. Por eso me estoy como medio riendo, pero es que me pica la nariz.
No podemos levantar falso testimonio, es decir, mentir sobre un hecho u otra persona, ¿sí? No podemos prohibir la expresión de la opinión de alguien, pero tampoco podemos ofender o calumniar a otra persona, ¿sí? El derecho objetivo establece las reglas generales, las normas generales que nos involucran a todos, todas y todes en el marco de una sociedad. Ese derecho objetivo, ¿sí? Es el que después se va a dividir en, o el que podemos pensar en términos del derecho natural y el derecho positivo, pero tiene su contrapartida o su contracara en el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es distinto al objetivo, es distinto en tanto lo pensamos como aquellas libertades, prerrogativas, poderes que tenemos como individuos dentro de la sociedad. Y les voy a poner un ejemplo para que esto sea un poco más claro. Si yo digo que tengo derecho a la libertad de expresión, si digo que tengo derecho a la propiedad privada, si digo que tengo derecho a, en los países en los que lo exista, ¿sí? No es el caso de Argentina, pero si digo que tengo derecho a realizarme un aborto, o tengo derecho a adoptar un niñe, o tengo derecho a casarme, ¿sí? En Argentina, de hecho, ese derecho lo tienen las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales. O si digo que tengo derecho a profesar el culto religioso que yo quiera, la libertad de culto. O digo que tengo derecho a educarme, o digo que tengo derecho a una vivienda, o digo que tengo derecho a un trabajo digno. Todos esos son derechos subjetivos en tanto yo los estoy nombrando en función de que son un derecho de mi persona, yo individuo, ¿sí? Individua o individue, como queramos llamarle. Esos derechos subjetivos están protegidos por los derechos objetivos, que ponen obligaciones pasivas y activas, ¿sí? Es decir, cuestiones a cumplir en términos de lo que puedo hacer o de lo que no puedo hacer en el marco de una sociedad. Todos, todas, todes tenemos derecho en nuestra sociedad, vamos a poner el ejemplo de la sociedad argentina, a poseer bienes. ¿Cuál es el derecho? Ese es un derecho subjetivo. El derecho que tenemos les argentines a poseer bienes es un derecho subjetivo, porque lo tenemos todos y cada uno de los ciudadanos, de los individuos que vivimos en Argentina. ¿Cómo protegemos ese derecho subjetivo? A través del derecho objetivo, que mediante ley prohíbe apropiarse de los bienes de otra persona. Todos los seres humanos, a lo largo y ancho de todo el planeta, tenemos el derecho a la vida, que es un derecho natural, y ahora vamos a ver. Voy a usar otro ejemplo porque por ahí con ese lo complico. Todos los seres humanos tenemos, o por lo menos en Argentina, vamos a seguir con el caso de Argentina, todos los ciudadanos de Argentina tenemos derecho a la libertad de expresión, a poder manifestar lo que pensamos y lo que sentimos, ¿sí? Eso es un derecho subjetivo. Yo como persona, yo Macarena, tengo derecho a decir lo que pienso. Ustedes tienen derecho a decir lo que piensan. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos y lo que sentimos, a expresarlo, a ponerlo en palabras o manifestarlo a través de algún hecho o acto, ¿sí? Esos son derechos subjetivos porque son de los individuos. ¿Cómo garantizamos, cómo se ocupa el Estado argentino, en este caso, que es el que ordena nuestra sociedad, de garantizar ese derecho? A través del derecho objetivo que prohíbe, por ejemplo, la censura. No se puede censurar a un otro. Yo no puedo decir, ir por la calle y si alguien dice, ay, cómo me gusta el verano y como a mí me gusta el invierno, decirle, tenés prohibido decir que te gusta el verano. Por poner un ejemplo pavo para que se entienda. A su vez, un derecho subjetivo es el respeto, o sea, que digamos que a mí me deben por ejemplo, mis elecciones sexuales, el respeto por la diversidad, ¿sí? Por la diversidad étnica, por la diversidad sexual, por la diversidad religiosa. Eso es un derecho subjetivo, ¿sí? Yo puedo elegir libremente mi sexualidad, yo puedo elegir libremente mi culto, o puedo pertenecer a distintos grupos étnicos. Con grupos étnicos nos referimos a los orígenes
sí, como hablarles, no sé, de los inmigrantes, de los pueblos originarios, origen étnico en tanto a nuestros antepasados, ahí está, no me salía la palabra. Y el reconocimiento de eso para cada uno de nosotros es un derecho subjetivo que tenemos en nuestra sociedad argentina. El derecho objetivo prohíbe la discriminación por etnicidad, sexualidad o religiosidad. ¿Sí? Nuestros derechos subjetivos están garantizados por las leyes que se establecen en el derecho objetivo, ¿sí? Son las dos caras de una misma moneda, no es que si un derecho es subjetivo no puede serlo objetivo. No existirían, ¿sí?, el uno sin el otro. El derecho objetivo es aquel que establece el conjunto de normas, reglas y leyes en los cuales uno se basa para la vida en una sociedad X, ¿sí? Y el derecho subjetivo es la expresión individual de esos derechos garantizados por el derecho objetivo. ¿Sí? Creo que el ejemplo más claro, y por eso lo repito, es el de la propiedad privada. Yo tengo el derecho subjetivo como ciudadana de la República Argentina de tener propiedades privadas, o sea, de poseer bienes. Por ejemplo, no sé, el celular con el cual me estoy filmando para dar esta clase. ¿Cómo está garantizado eso en el marco de la sociedad en la que vivo? A través de un derecho objetivo que plantea que es que no se puede violar la propiedad privada, es decir, que no me puedo apropiar de lo ajeno, porque lo ajeno tiene dueño y ese dueño está dado justamente por el derecho subjetivo a poseer un bien y una propiedad privada. Creo que se entiende cómo se relacionan, cómo están intrincados entre sí. Bien. Repito, tomen apuntes, vayan frenando lo que no entienden del video y si van y vienen 2 o 3 veces en lo mismo que estoy explicando en el video y siguen sin seguirme, sin terminar de como dar la vuelta de rosca de lo que les estoy explicando, hacen un parate en el video. Si lo están mirando a las 4 de la mañana, no me escriban a las 4 de la mañana, pero hacen un parate en el video y me consultan, ¿sí? Eso. Continúo. Bien. El derecho objetivo, ¿sí? Estas reglas de conducta, de comportamiento que todos dentro de una sociedad determinada debemos acatar, tiene 2 orígenes o puede pensarse a partir de 2 instancias. Y acá hago, atente al lupo por favor, una pequeña aclaración. De la misma manera que yo en el video anterior les explicaba que el derecho es un producto, ¿sí? Producto no, uno está acostumbrado a asociar a producto a una cosa que yo puedo ver y tocar. Sí, tengo un rollo de servilletas acá porque cuando me pica la nariz me la sueno. Y la verdad que pañitos descartables es un presupuesto. Les decía, un producto como el rollo de cocina, el termo del mate, el cuaderno, uno está acostumbrado a asociar la idea de producto a la idea de una cosa. No, acá yo me refiero a producto como la idea de algo creado. ¿Sí? El derecho como tal, como lo conocemos hoy en día, es una creación, ¿sí?, de las personas en sociedad. De la misma manera que les dije eso, ¿sí?, que el derecho como orden social justo es una creación de los seres humanos viviendo en sociedad y que ha ido cambiando a lo largo de la historia, ojo, atenti, también es distinto el derecho acá en Argentina que el derecho en cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, hay estados de Estados Unidos donde el derecho contempla la pena de muerte como castigo por un crimen, ¿sí? Porque también esa es otra cuestión. Uno está acostumbrado a asociar el derecho a solo las libertades, solo aquello de lo que gozamos. El derecho en el sentido más amplio también contempla las obligaciones. El derecho objetivo justamente tiene que ver con eso, con aquello a lo que nos obliga la ley para poder garantizar el derecho subjetivo, que son las libertades de las cuales gozamos o las prerrogativas que tenemos justamente gracias a las leyes. Entonces, volviendo a esto, lo que les quiero decir antes de meterme en la idea de derecho natural y derecho positivo. De la misma manera, ¿sí?, que el derecho como tal es una creación de las personas que vivimos en sociedad desde hace milenios y que justamente ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo, también hoy por hoy, en la actualidad, mayo del 2020, no es lo mismo el derecho acá en Argentina que el derecho en la India, por ejemplo,
¿sí? O que el derecho en Estados Unidos, o que el derecho en, no sé, debe haber diferencias entre nuestro derecho y el derecho que tienen en Brasil, que es un país vecino. Bien, entonces eso es importante contemplarlo, porque muchos de los ejemplos que yo utilizo, salvo, bueno, cuando hablé del ejemplo en relación a la cuestión del aborto, que lo hice considerando en los países en los que eso es legal, la mayor parte de los ejemplos que voy a usar o que usé a partir de ahora tienen que ver con el derecho en Argentina, ¿sí? Repito, en Estados Unidos, por ejemplo, hay estados, ¿sí? En donde es legal la pena de muerte, donde el derecho contempla como castigo, como punición al crimen, la pena de muerte. Acá en Argentina no. ¿Sí? En Argentina se contemplan otro tipo de castigos para los crímenes. Ni siquiera en el caso de los homicidios existe pena de muerte, porque tenemos otra concepción del derecho, ¿sí? Estamos hablando de la misma época histórica, pero al ser distintas sociedades, el derecho es diferente, ¿sí? No sé, hay muchos países orientales de la región musulmana donde todavía la poligamia es permitida en términos de que el derecho reconoce a los hombres, solo a los hombres, les reconoce la potestad de casarse con más de una mujer, ¿sí? Entonces, los derechos objetivos y los derechos subjetivos como conjunto de derecho en sí pueden variar a pesar de que se trate de la misma época histórica en función de la sociedad que estemos mirando. Yo voy a tratar de que pensemos los ejemplos y las conceptualizaciones a partir de lo que es el derecho en nuestro país, básicamente porque a medida que avancemos en las unidades y vayamos analizando las distintas ramas del derecho y los debates que hay alrededor de los nuevos derechos por los que se pelean y las transformaciones políticas alrededor de la cuestión del derecho, etcétera, 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 siempre va a ser en función del caso argentino. Entonces, me parece que es un buen punto de partida arrancar con esta unidad pensando en los ejemplos en Argentina, ¿sí? Si bien los conceptos, las nociones, las ideas pueden aplicarse en líneas generales al derecho de la cultura occidental capitalista, vamos a pensarlas dentro del marco de lo que es el derecho en Argentina. Bien, hecha esta aclaración, vuelvo sobre lo que prosigue en la unidad. El derecho objetivo tiene, es decir, este conjunto de normas, de reglas que buscan regular el comportamiento y la conducta de las personas en el marco de la sociedad para garantizar el pleno ejercicio de los derechos subjetivos, tiene dos orígenes o proviene o podemos pensarlo en dos instancias o dos momentos, que son el derecho natural y el derecho positivo. Atenti con la diferenciación, sí, porque recuerden, tengan siempre presente que el derecho como orden es una creación de las personas. No existía en el planeta, en el marco de la naturaleza, en términos de cómo la pensamos biológicamente, algo conocido como derecho, ¿sí? Aunque Disney nos haya intentado convencer con el Rey León de que entre los animales también opera el derecho, no existe en la naturaleza como tal la noción de derecho. De la misma manera que no existen, por ejemplo, los límites geográficos y las fronteras. Digo, anda a decirle a la cordillera de los Andes que es el límite entre Argentina y Chile. La montaña no va a entender, o sea, digamos, la montaña no es que te dice, ah, sí, tenés razón, esta piedra que se me está cayendo acá es argentina y esta que se me está cayendo para el otro costado es chilena. ¿Sí? A la naturaleza no le importan la mayor parte de las cosas que creamos los seres humanos para vivir en ella. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a uno le suena la noción de derecho natural como algo que está dado en la naturaleza. Y no, chiques, es algo que asumimos que tiene que ver con la naturaleza de los seres humanos. Seres humanos, perdón. Estoy trabajando, pero un montón para incorporar el inclusivo porque me parece súper importante. Y seguramente debe ser medio ridículo cuando digo primero el nosotros con el genérico masculino y me corrijo al instante y uso la E. Pero bueno, es algo que me parece que es importante incorporar como docente, sobre todo como docente que trabaja con adolescentes. Así que bueno, pido disculpas de vuelta también por esa desprolijidad por ahí a la hora de expresarme. Es que lo estoy incorporando
día a día. Bien. El derecho objetivo, repito por vez número no sé cuánto ya, proviene de dos orígenes o lo podemos pensar en el marco de dos instancias. El derecho natural y el derecho positivo. Recordemos lo que les acabo de decir, no asociemos en este caso natural a la madre naturaleza, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo? Es que el derecho natural se considera como parte de la existencia humana, es decir, solo por el hecho de existir gozamos de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, ¿sí? A poseer bienes, el derecho a la libertad, bueno, dentro del derecho a la libertad está el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a la libertad de asociación. Todos esos derechos, ¿sí? Que, si hacen un poquito de memoria, muchos de ellos están incluidos en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que trabajaron en la actividad de diagnóstico, en el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Justamente la Declaración Universal de los Derechos, dije internacional, es universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la que ustedes trabajaron en el diagnóstico, busca establecer como derechos naturales un montón de cuestiones que se considera que no importa de qué parte del mundo sos, ¿sí? Es decir, en qué sociedad vivís, solo por el hecho de existir en tanto ser humano, ser humane, gozás de esos derechos. Por eso se dice que son naturales, porque forman parte o se pretende que formen parte de la naturaleza humana, es decir, de la existencia misma de las personas. Solo por el hecho de existir como persona tenés derecho a la vida. Solo por el hecho de existir como persona tenés derecho a poseer un bien, es decir, a la propiedad privada. Solo por el hecho de existir como persona tenés derecho a la libertad, independientemente de en qué parte del mundo hayas nacido. Por eso se pretende que sea una declaración universal. Ojo, ¿en todas las sociedades del mundo se respetan ese tipo de derechos? No, ¿sí? ¿En todas las sociedades del mundo lo que se considera como derecho natural es exactamente igual? No. ¿A lo largo de toda la historia han sido considerados derechos naturales los mismos derechos? No. ¿Sí? De hecho, no sé, en la Edad Media había un montón de personas que no tenían derecho a la propiedad privada. Les repito un ejemplo que les mencioné en el video anterior. Hasta hace 200 años atrás había un montón de personas en el mundo que no tenían derecho a la libertad, ¿sí? Que eran consideradas cosas, eran esclavos, esclavas, ¿sí? Hombres y mujeres esclavizados en función del provecho económico de otras sociedades, ¿sí? Si se acuerdan un poco de lo que fue el imperialismo en Asia y en África, van a recordar esto que les estoy diciendo. Digamos, no era ilegal comerciar con personas. Privar de su libertad a personas en función de transformarlas en un producto que se podía comprar y vender. Y de eso estamos hablando hace nada más que 200 años atrás. ¿Sí? Que parece un montón, pero en la historia es re poquito. Bien. Entonces, los derechos a los que les decimos naturales igual han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Por qué les decimos naturales? Porque los consideramos como parte de la naturaleza de nuestro existir. Solo por el hecho de pertenecer a la especie humana, ¿sí? De nacer dentro de la especie humana, gozamos de esos derechos. ¿Qué son los derechos positivos? ¿Sí? Acuérdense que derecho objetivo se manifiesta en dos instancias o tiene dos orígenes, ¿sí? Derecho natural y derecho positivo. Ya expliqué el derecho natural. Bien, ¿qué es lo que hace distinto al derecho positivo? El derecho positivo viene a ser y voy a usar la frase textual que me anoté, la concreción o traducción, ¿sí? De los derechos naturales. Es decir, a través del derecho positivo ponemos en práctica en numerosos aspectos esos derechos naturales, ¿sí? En un determinado contexto histórico y en una determinada sociedad. Y acá me sirve un montón, ¿sí? No es que lo quiera instalar para que lo debatamos, si ustedes quieren lo debatimos, no hay ningún problema, pero en este caso me sirve un montón
la cuestión del debate por la despenalización y legalización del aborto. Se reconoce en términos de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a la vida. Ese sería el derecho natural, ¿sí? Y también se reconoce el derecho a la libertad. Esos son dos derechos naturales, derecho a la vida, derecho a la libertad. Cuando pensamos en la discusión por la despenalización del aborto, estos dos derechos naturales entran en conflicto en nuestro país, porque se discute desde qué momento el embrión, ¿sí?, es sujeto de derechos, es decir, goza de ese derecho a la vida al que por naturaleza accede cualquier persona, cualquier ser humano, y hasta dónde, eso por un lado en relación al embrión, y hasta dónde es libre justamente la mujer o persona gestante de decidir sobre su propio cuerpo en la situación de embarazo. Entran en choque esos dos derechos naturales, ¿sí? Dos derechos que están considerados inherentes, es decir, propios de la existencia humana. El derecho a la vida y el derecho a la libertad. Cuando se lo quiere llevar en términos de la despenalización o legalización o no del aborto, que implicaría la puesta en práctica de alguno de estos dos derechos, ¿sí? En materia de derecho positivo, cuando se lo quiere llevar, cuando estos dos derechos en relación al tema del aborto se los quiere aplicar en términos del derecho positivo, entra el conflicto de, bueno, ¿qué derecho priorizamos y a cuál de los dos sujetos de derecho, a la mujer o persona gestante o al embrión, priorizamos a la hora de establecer qué derecho positivo establecemos en relación a la cuestión del aborto? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, traje esta cuestión, se me ocurrió que era un ejemplo que aplicaba bastante bien porque ahí aparece la contradicción que puede llegar a haber entre las ideas que tenemos sobre los derechos naturales y cómo las aplicamos al derecho positivo. Porque, repito, el derecho positivo es justamente la puesta en práctica, la aplicación concreta en una sociedad determinada, en un momento determinado, de aquellos derechos que consideramos naturales, ¿sí? Por ejemplo, un derecho natural es el derecho a la educación. Se considera, por lo menos así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los individuos, todos los seres humanos, tenemos derecho a acceder a la educación. ¿Cómo garantiza cada sociedad el derecho a la educación? Se establece justamente en los derechos positivos que existen en cada sociedad diferente. El conjunto de derechos positivos que existen en Argentina probablemente sea muy distinto o en parte distinto al derecho positivo en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Repito para que queden claro y así ya cierro este video. Derecho natural, aquel que tenemos todos los seres humanos solo por el hecho de existir. El derecho positivo es la aplicación práctica, la regulación concreta en leyes, en obligaciones, en derechos, en libertades, en el orden concreto, ¿sí?, en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado. Voy a dos ejemplos más y con esto cierro. El derecho a la vida es un derecho natural. ¿Cómo lo garantiza? Cada país o cada sociedad depende de cómo en el derecho positivo de ese país o de esa sociedad se entienda que hay que garantizar la vida. En Argentina, por ejemplo, hay una serie de vacunas que forman parte del calendario obligatorio de vacunación, porque se considera que de esa manera se protege la salud de las niñas y entonces se está garantizando su derecho a la vida, ¿sí? La asignación universal por hijo en Argentina está encuadrada, es un derecho positivo que está encuadrado o está fundamentado o justificado en el hecho de que es una herramienta del derecho positivo que todas las niñas, o mejor dicho, que las familias que educan a las niñas puedan acceder a un ingreso mínimo como para garantizar el derecho a la vida de esas niñas. ¿Se entiende? El derecho a la propiedad privada es, acá voy con el último ejemplo, un derecho natural. Tenemos por el solo hecho de existir derecho a poseer bienes. ¿Cómo
eso se traduce al derecho positivo a través de las regulaciones que, por ejemplo, en Argentina permiten inscribir un automóvil, ¿sí?, con un registro y decir, tener un título de propiedad. En el derecho argentino existen lo que se llaman los títulos de propiedad sobre los automóviles, sobre las casas, ¿sí? Cuando yo me compro un celular, lo registro a mi nombre, ¿sí? Aunque sea en la factura del aparato, ese registro a mi nombre es una de las reglas que establece el derecho positivo en mi sociedad para garantizar mi derecho natural a poseer un X bien, en este caso el ejemplo que estoy dando, un celular. Espero que se haya entendido la diferenciación, por un lado, entre derecho objetivo y derecho subjetivo, y después, dentro de lo que es el derecho objetivo, cómo podemos pensarlo enmarcado en dos instancias distintas, que son el derecho natural y el derecho positivo. Si algo no quedó en claro, porfa, lo preguntan en el grupo de WhatsApp. Me queda un último video, porque creo que me entra, digamos, perdón, me entra en un solo video más los otros dos temas que quedan dentro de los contenidos de la unidad, así que nos vemos en un ratito en el próximo video.